Hola, bendiciones. Un lugar incómodo. ¿Saben algo? Yo siempre he estado analizando, yo cuando era chico, a mí no me gustaba ir a lugares limitados. No me gustaba ir a lugares pequeños. Porque, no sé, producía en mí una desesperación cuando era yo pequeño. ¿Saben algo? ¿Qué es un lugar incómodo? Un lugar incómodo es ahora sí que espacio o geografía que puede afectar unas de tus cinco sentidos o puede limitar tus expectativas o tus cinco sentidos también. ¿Sabes algo? Yo estaba analizando de qué era lo que se nos ha enseñado por mucho tiempo. En las iglesias nos han dicho, es que tú no tienes que recordar tu pasado, tienes que ir más allá, no tengas miedo de dar el siguiente paso, Dios está contigo, Dios te ama. Sí, está bien, Dios está con nosotros. Dice en su palabra que Él está en nosotros, por nosotros y con nosotros. Pero yo estaba meditando Isaías 43:18. ¿Saben algo? A veces cuando uno no perdona, a veces cuando uno no olvida su pasado, todo su entorno se vuelve limitado. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que aquellas personas que no perdonamos somos personas que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones son corrompidas. No suben. Sí, a Dios le llega nuestra oración, pero no vamos a tener una contestación de Dios de manera adecuada. ¿Sabes? Dice en Isaías 43:18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Acá hay algo muy poderoso. Dice, no acordéis de las cosas pasadas. Aquí está hablando de acciones. Aquellas cosas que a veces quieren recordar, a veces el diablo usa como medio para que nosotros no avancemos. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. Aquí está hablando de dos sentidos. Aquí está hablando de cosas que podemos ver, cosas que podemos sentir y que tal vez podemos oler. Pero también está hablando, no traigas a memoria las cosas antiguas. Está hablando del cerebro, está hablando de pensamientos. ¿Sabes algo? Algo que yo he aprendido es que cuando tú le entregas al Señor todo tu pasado, el Padre se ocupa de tu presente y de tu futuro. Sí, está bien. Tú me podrás decir, profeta, yo pasé por muchas circunstancias que han limitado lo que yo quiero ver. El Señor me ha entregado palabras que voy a las naciones, que yo tengo unción en sanidades, que cuando yo hable gente se va a convertir. Sí, está bien. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos cosas ocultas de nuestro pasado y es tiempo que lo saquemos. Por eso dice acá, no acordéis de las cosas pasadas, no te acuerdes. Si vas a pasar por ese lado donde el diablo quiso atacar tu vida, donde hubieron cosas que quisieron limitar tu vida singular y espiritual, olvídalo, no te acuerdes de esas cosas. ¿Saben algo? Me llama mucho la atención que cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, siempre decía, escrito está, escrito está, escrito está. Quiere decir que cuando vengan esos malos pensamientos, cuando vengan esas imágenes, porque aquí lo dice, no traigas a memoria las cosas antiguas, quiere decir que cuando el diablo te quiera poner esas cosas, tienes que usar la palabra de Dios. Cuando el diablo te diga, es que tú no vas a sanar, así te vas a quedar. ¡Ey! Usa la palabra. Isaías 43:3. Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Wow! ¿Saben algo? Igual, a veces, cuando una persona... Sí, porque a veces nuestro pasado no ha sido fácil. Nuestro pasado
no ha sido agradable. Cada quien tiene un testimonio sobrenatural. Cada quien tiene un testimonio poderoso. Tal vez Dios te sacó de la drogadicción. Tal vez Dios te sacó de la pornografía. Tal vez Dios te sacó de la homosexualidad. Pero hoy te tengo una buena noticia. Sea cual sea tu pasado, no permitas ni un segundo, ni un milímetro que el diablo entre a tus pensamientos y a tus 5 sentidos. ¿Sabes por qué? Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos constituidos ¿por quién? Por Dios. O sea, fuimos nosotros creados por Dios. Quiere decir que el dueño de nuestra vida es el Señor. Por lo tanto, si tú permites que el diablo intervenga en tus pensamientos, te meta pensamientos que son erróneos, puede ser que tú, en vez de que tú le estés dando ocupación al Señor, porque yo sé que el Padre te va a usar, yo sé que el Padre ha puesto en ti dones, ha puesto talentos, ha puesto proyectos, ha puesto anhelos que se van a cumplir. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que cedérselo todo a Dios. ¿Sabes? Si tú pasaste por circunstancias que aún tú podrás decir, profeta, aún me recuerda mi pasado, es tiempo en este día que tú se lo entregues todo a Dios. Entrégaselo. Entrégaselo. ¿Sabes por qué? Porque es esas pequeñas áreas o grandes áreas que tú necesitas sanar. El Padre lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree, todo le es posible. Y sabes algo, aquí dice algo muy importante. Dice Isaías 43, 18. No os acordéis, lo vuelvo a decir, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si se dan cuenta, el Padre siempre habla del presente y del futuro, pero el diablo siempre habla del pasado. ¿Sabes por qué? Porque el pasado le pertenece al diablo. Sí, le pertenece al diablo. Pero al Señor le pertenece el presente de lo que tú estás viviendo y del futuro. Porque Él dice en la palabra del Señor que cuando nosotros, el Padre nos perdona nuestros pecados, los tira, dice en su palabra, nuestros pecados al fondo del mar. Y Él ya no se acuerda de nuestros pecados. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces nuestros pecados somos buenos, ¿qué? Submarinos. A veces somos buenos nadadores. Nos metemos al agua y sacamos nuestros pecados. Y lo volvemos a vivir. Lo volvemos a imaginar. Lo volvemos a sentir. Si el Señor te perdonó de muchos pecados, déjalos allá al fondo del mar. Si nuestro Padre que está en el cielo no se acuerda de ellos, ¿cómo tú te vas a acordar de ellos? Mejor deja tu pasado por un lado, porque déjame decirte que a veces cuando una persona no se deja formar por Dios y moldear por Dios, hay bendiciones que están siendo corrompidas a causa de ese pecado. Hay bendiciones que el Padre ha dicho que te va a entregar este año y no te llegó. Pero este 2023 yo creo en el Señor que van a llegar mejores bendiciones. Van a llegar bendiciones que parecían ser imposibles. Bendiciones que estaban atascadas. Bendiciones que estaban corrompidas a causa del pecado. Van a llegar a tu vida. ¿Y sabes algo? Dice más adelante en Colosenses 15. Me llama mucho la atención que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aquí está hablando de la fe. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. ¿Saben algo? Dice en el 20, y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas. Aquí está hablando del pasado. Cuando una persona deja su pasado, wow, sucede algo poderoso. El Padre te abre brechas. Te abre brechas donde jamás imaginaste, donde no vistes, donde no escuchaste, donde ha bajado a corazón de hijo. ¿Y sabes algo? Te tengo una buena noticia. Dice la palabra del Señor que había una historia de un hijo y de un papá. El hijo le pidió la herencia a su papá. Dice la palabra del Señor que el hijo se fue, se retiró de su provincia y se fue más allá. Y dice que malgastó todo lo que el padre le había entregado de su herencia. Pero ¿qué pasó más adelante? Dice la palabra que él, en su angustia, ya había perdido todo. Hasta que llegó el momento de comer algarrobas, que es comida de cerdos, comida de puercos, de animalitos. Pero ¿qué pasó? En ese momento recordó cómo era su vida en casa de su papá. Si se dan cuenta, aquí está hablando de una reconciliación. Aquí está hablando de algo nuevo. Aquí está hablando de algo que estaba en su pasado, pero que él volvió a retomar. Y volvió. Dice más adelante en la palabra que él volvió en sí. Pero ¿saben algo? Yo recibí algo del Espíritu Santo y él me decía: hijo, a veces en tus peores momentos tú vas a entrar en sí. A veces el Padre va a provocar que ese trabajo se te quite. A veces el Señor va a provocar o va a permitir que todas aquellas bendiciones que el Padre te había entregado se te sean quitadas por un momento. Porque a veces pueden corromper tu alegría, pueden corromper el tiempo que tú le dedicabas a Dios y ahora se lo dediques a eso. Y sabes, ¿qué pasó más adelante? Dice la palabra que él regresó a casa de su papá y su papá lo recibió ¿con qué? Con fiesta. Dice en la palabra del Señor que le retiraron la túnica y le pusieron una vestimenta nueva y le hicieron comida, le hicieron fiesta. Hoy te quiere decir algo el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, si tú estás pasando por alguna circunstancia que tú digas: profeta, es que a mí me sucedieron muchas cosas en mi pasado. Viví desilusiones, gente me lastimó, necesitaba de mi papá y mi papá no estuvo en ese momento. Profeta, pasé muchos problemas, pasé mucha escasez, pasé mucha pobreza, muchas cosas que hayan marcado tu vida. Hoy el Padre te dice: entrégamelo, yo quiero reconciliarme contigo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Señor, el Espíritu Santo, no llega antes, no llega después, siempre llega en el momento justo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra fue de mucha bendición para tu vida. ¿Sabes? No importa cuál sea tu proceso que estés pasando, que hayas pasado, si marcó en tu vida algo, hoy el Padre te dice: entrégamelo. Si pasaste procesos, pasaste problemas, pasaste cosas que quisieron apartarte del Señor, hoy el Padre te dice: es tiempo de reconciliarse. No temas, que el Padre te está esperando con los brazos abiertos y te dice: hijo, hija, regresa de nuevo. No tengas miedo, yo no te voy a juzgar. Si en la palabra del Señor dice que el papá recibió a su hijo, el hijo pródigo, lo recibió con los brazos abiertos y no lo juzgó, eso quiere decir que el Padre estaba confiando plenamente en el Señor, que él iba a volver. ¿Sabes algo? El Señor sabe que tú vas a volver. Tal vez tú te fuiste. Estás pasando esos momentos de angustia. Estás pasando esos momentos de luto, esos momentos de lágrimas, de lloro. Pero ¿sabes algo? Hoy el Padre te dice: entrégame todo. Entrégame todo. Ya se terminó ese momento malo. Se va a terminar ese momento donde todo era negativo. Ahora va a empezar lo positivo de Dios. Amén. Voy a orar por ti. Gracias, Señor, en esta mañana. Bendigo las vidas, Padre, de aquellas personas que han visto este video. Y yo declaro en el nombre de Jesús que si hay personas que están pasando por momentos tristes, de angustia, con enfermedad, con remordimiento, con rechazo, Señor, o están pasando con problemas en casa,
o que están pasando problemas económicos, yo declaro en el nombre de Jesús que tu paz viene sobre ellos. Paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice en tu palabra. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y yo declaro que todo está a favor de ellos. Todo, Señor. Todo. Maravíllanos, Padre, como lo has hecho. Y te pido, Señor, Padre, te pido, Padre, que todos esos malos pensamientos, esas acciones, que tal vez a veces el diablo nos viene a recordar de nuestro pasado, de donde tú nos sacaste, Señor, se vayan en el nombre de Jesús. Y siempre, como dice en tu palabra, escrito está, escrito está, escrito está, porque tu palabra hay poder, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, nunca olvides de dónde Dios te sacó. Nunca lo olvides. ¿Sabes? Cuando el Padre te bendiga y si estás viviendo en abundancia, no importa. Nunca olvides de dónde Dios te sacó. Que Dios te bendiga.